En esta segunda parte vamos a partir del objeto que ya hicimos, vamos a terminar con estos círculos que hacen como si fueran ventanas y vamos a hablar algo de los acotados. En primer lugar, necesitamos identificar alguna medida base para alguna ubicación, más que medida, la medida del círculo ya lo tenemos, nos dan un diámetro de 30, tenemos que identificar en dónde está su centro. Para eso, pues nos están dando estos dos valores, 30 con 30. Podemos hacerlo de varias maneras. Uno es, digamos, una opción manual de calcular la coordenada. Es decir, yo sé que este punto es 20, 20, por consiguiente este será 50, 20 y este será, en esta zona donde la tengo, 50, 20. Entonces yo sé que aquí quedaría en 50. Como esto es 20, ahora en Y, yo sé que este punto aquí sube 80, entonces aquí estaríamos en 100. Por consiguiente, aquí vamos a tener el punto 80-100, pero como baja 30, entonces vamos a tener el punto 80-70. Esa sería una manera, no necesariamente la mejor, pero pues para entender el concepto de tener que ubicar una coordenada absoluta, si lo queremos hacer con ese centro exacto, o podemos a partir de un punto decir que se desvíe 30 y que baje 30 y tener una línea en diagonal. Vamos a hacerlo de las dos maneras y pues cada persona se va acostumbrando a las herramientas. En este caso voy a AutoCAD y voy a hacer el círculo basado en la coordenada absoluta que ya dijimos que es 80-70. Para ese, entonces voy a ir a círculo, pero no le voy a dar clic en esta opción, sino aquí abajo, donde tengo estas otras opciones, para seleccionar cuál es la que más me conviene. Puedo hacerlo basado en un centro, punto que acabamos de determinar, y un radio o un diámetro. O si tengo basado en dos puntos, o en tres puntos, o en dos tangentes y un radio, o en tres tangentes. En este caso, lo más obvio es que yo tengo un centro y tengo un diámetro o un radio, pues si lo divido en dos el diámetro. Entonces voy a decirle que quiero, la más fácil sería un centro y un diámetro. Me pide el punto central del círculo, que es la coordenada que dedujimos que debía estar aquí, en 80,70. Enter. Y vemos que aquí ya comenzó a pedirme un diámetro. En la parte de abajo, en la línea de comandos, aquí abajo, está diciendo cuál es ese valor de diámetro. No es necesario escribirlo ahí como tal. Podemos escribirlo sin dar clic en la línea de comandos y decir que es un valor de 30. Enter, y como no hay más comandos que alimentarle al sistema, pues de una vez dibuja esto. Esa sería una manera, es decir, ubicando esta coordenada. Eso es realmente lo que no conocíamos. Voy a marcar el objeto, lo cierro, lo elimino, perdón, y voy a decirle ahora, voy a hacerlo de otra manera. Puede ser utilizando una línea temporal para ubicar. Es decir, yo sé que tengo este valor de 30 abajo y 30 moviéndome. Es decir, desde este punto voy a moverme 30 en X y menos 30 en Y, pero a partir de este punto. Entonces voy a decirle al AutoCAD, voy a hacer una línea desde este punto. Y a partir de aquí, si no le he hecho nada al AutoCAD, debería estar trabajando lo que es la coordenada relativa. Es decir, desde ese punto que acabo de dar clic, él se tiene que estar desplazando una cantidad X y Y de coordenadas. En ese caso no hay que mover para nada el cursor, simplemente digitar los valores como si fuera valores de desplazamiento en X, que en este caso dijimos que es 30 en X, coma, y menos 30 en Y. Enter, y nos damos cuenta que tenemos el punto central del círculo. Pudiéramos hacerlo igual, tengo un centro y un diámetro, solamente que el centro es este punto, clic con un radio de 30 y esta línea posteriormente procedo a eliminarla. Cualquiera de las dos opciones es válida realmente, no hay algo particular que nos diga que una es mejor que otra. Hay veces se utiliza pues, cualquier
cualquiera de las dos estrategias. Podemos hacerlo igual para acá. Podemos decirle clic en este punto y quiero hacer mi punto extremo, que es decirle quiero moverlo menos 30 en X, menos 30 en Y. Enter para terminar y ahí está el punto central. Voy a decirle que ahora es un centro y un radio. Voy a dividir el valor. El punto central del círculo es este fin de punto. Y voy a decirle que el radio es de 15. Y ahí tengo esta otra ventana ya diseñada. También hubiéramos podido identificar la coordenada. Es decir, pues podíamos haber hecho el cálculo. En este caso sabemos que estaría a los mismos 70. Este está a 80, 70. Entonces tenemos que averiguar este desplazamiento en X. Pues podríamos hacer la operación respectiva. Por consiguiente debería ser como 150. Esto sería 20, 50, 190, desplazando, sería 160,70, sería el valor exacto. Es decir, si yo lo quisiera hacer así, pudiera decirle, borro esto, círculo, centro y diámetro, mi punto central es 160,70, es una coordenada absoluta, con un diámetro, me está pidiendo abajo de 30, y ahí está. Cualquier otra alternativa que surja, más adelante veremos alguna opción como por ejemplo el mirror. Podemos hacer un espejo de este círculo, un duplicado aquí, pero pues es una herramienta un poco más avanzada que no valdría la pena utilizar en este momento. Ahora vamos a hacer la ventana de la parte superior. Para esta ventana tengo el diámetro, pero no tengo su centro y no puedo pensar que lo puedo calcular con este de 15 porque realmente este valor de distancia no lo tendríamos. Entonces en este caso podemos utilizar el concepto del Object Snap que habíamos visto antes, solamente que pues en este caso yo lo que tengo es que este círculo es tangente a estas dos líneas. Entonces, si yo recuerdo, aquí en la opción de círculos, tengo la opción de que podemos hacer un círculo pensando en dos tangentes, una a cada línea, es decir, la parte del techo, y un radio que sería de 15. Podemos seleccionar esta opción, pero voy a hacerlo, pero vamos a tener que devolvernos por un tema, y es que si yo selecciono en este momento esta opción, voy a dar clic, no tengo claro siempre el tema de dónde está digamos, dónde está la tangente, cómo identificamos la tangente, y es porque siempre es conveniente mirar el tema de cómo está configurado el Object Snap. Podemos darle clic aquí, aquí no está la tangente activa. Si no lo queremos ver por ahí, acuérdense que podemos irnos por el de Settings. Estando aquí podemos irnos a de Settings. Y aquí podemos activar, por ejemplo, tenemos la tangente. Pero es equivalente a darle clic derecho y activarla por acá. Literalmente lo mismo. Son alternativas que hay. Entonces, ya que tenemos garantizado dónde van a quedar las tangentes, cómo se van a calcular, pues el AutoCAD es el que realmente hace ese análisis. Voy a dar clic en esta opción y quiero decir que esta es una tangente, esta es la otra tangente, y mi radio, que es lo que me está pidiendo, no el diámetro, es de 15. Y aquí ya tengo esta opción. Ahora, por último, nos queda el tema de estos acotados para terminar el diseño. Esta línea, el diseño de esta segunda diapositiva, pues solamente lo utilizamos como apoyo, lo podemos eliminar. Sin embargo, hay algo que surge aquí que trabajaremos más adelante con detalle,
y es que realmente cuando son diseños complejos, que obviamente esto para nada lo es, pero cuando son diseños complejos nos vamos a dar cuenta que necesitamos manejar el concepto de capas. ¿Por qué motivo? Porque pueden ser cosas que nos ha costado calcular y que en algún momento podemos llegar a necesitar. Y en este momento nos serviría recuperar una, dos, tres, cuatro líneas que tengamos y no tener que hacerlas de nuevo. Entonces muchas veces vamos a hablar de ocultar cosas en capas por si acaso necesitamos recuperarlas. No va a ser este el caso. En este caso simplemente si yo quiero eliminar esta línea simplemente la marco, la suprimo y voy a hacer los acotados, que es algo bastante sencillo, pero para eso vamos a recordar el tema del Object Snap. Voy a inactivar todo esto para que vean la importancia de utilizar el tema del ajuste de los objetos. Voy a decirle que quiero hacer un acotado lineal desde este valor que yo sé que era 30 hasta aquí. Voy a pensar que ese es el punto y nos da en este caso 29.72, no porque el diseño esté mal, sino porque no hemos garantizado el inicio y el final de la línea, porque no teníamos el Object Snap activo. Entonces es algo sencillo, pero que muchas veces se olvida. Voy a decirle que quiero manejar fin de punto y de pronto un centro, o el centro de los círculos. Entonces puedo decirle nuevamente linear, ya detectó el inicio de línea, fin, y ya me da exactamente 30. Con cualquiera va a funcionar en cualquier dirección. Este funciona bien desde que sea horizontales y verticales. Para inclinadas ya no se recomienda tanto. Es decir, si yo utilizo linear de aquí a aquí, dense cuenta que no me está colocando este valor de diagonal, me coloca el 70. Ahí estoy dando zoom con el scroll. Si quisiera inclinadas, entonces ya tengo que ir con alineadas, pero con el mismo concepto de mantener el Object Snap funcionando siempre. Ahí ya tengo ese valor. Podemos hacer también ángulos, calcular ángulos. ¿Cuánto es el ángulo entre esta línea y esta línea? Ubico yo el ángulo donde quiera que me dé. En este caso 45. Ahí ya lo tenemos. Quisiera calcular un ángulo nuevamente obvio, por ejemplo, entre esto y esto. Voy a decir que esto es de 90. Puedo calcular también radios, diámetro de este. Voy a activar F8 para que la coloque ahí. Lo inactivé. Voy a activarlo nuevamente. Otra vez un radio voy a hacerlo de este objeto. Y pues vamos teniendo un diseño ya medianamente terminado. Podemos configurar esto para que las letras sean más grandes, que tengan más o menos decimales, pero esos detalles los iremos trabajando más adelante. Los primeros tal vez 6 a 8 ejercicios será utilizando las herramientas más elementales para poder utilizar ya el AutoCAD en cosas más complejas. Aquí habría mucho que mejorar. Pues ya vimos que podemos jugar con esta opción de la malla, pero pues no es algo que realmente sea útil. Por ejemplo, si en este momento alguien me dijera quiero ver el diseño sin los acotados, no podría hacerlo de manera fácil. Es decir, tendría yo que coger todos los objetos, seleccionarlos de alguna manera. Hay manera de seleccionar los objetos rápidamente, pero pues no hemos llegado a eso. En esta oportunidad lo que haríamos sería tener que seleccionar los objetos y eliminarlos. Pero entonces volvemos al tema. Y si alguien me dijera,
Ahora quiero volver a ver los acotados, tendríamos que volverlos a hacer. Aquí no hemos cerrado AutoCAD y funciona el control Z. Pero si el dibujo ya ha sido guardado, se ha sido alterado, pues vamos a perder información. Por eso vamos a comenzar a manejar más adelante el concepto de las capas, que es algo muy importante para utilizar AutoCAD de manera adecuada. Pero eso será en los siguientes videos.